Vamos a meditar en esta tarde en Gálatas capítulo 4, versículo 21, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, versículo 21. Y acá también vamos a ver la importancia de estar atentos y tener presente lo que ya se ha meditado, ya que hace un par de reuniones atrás yo compartí el testimonio que el propio apóstol Pablo le da por medio de esta carta a los hermanos de la iglesia de Galacia, comunicándole cómo había sido su llamamiento y sus primeros años en el ministerio, en donde, como habíamos visto, en vez de ir en primera instancia a Jerusalén, había ido a Arabia y luego había vuelto a su lugar. Amén. Y acá es importante que nosotros realmente nos hagamos eco de la pregunta que Felipe, guiado por el Espíritu Santo, hizo, y cada vez que nosotros tomamos la palabra podamos tener esa pregunta presente, una pregunta que le hizo a un hombre que iba interesado en conocer la palabra de Dios, pero que no comprendía la profundidad y no había podido entender acerca de quién iba hablando, y nada menos que una revelación acerca de Jesucristo como el Cordero de Dios, que iba a ofrecer su vida. Y este hombre leía pero no entendía, y por eso la pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el título de este pasaje que vamos a meditar dice: Alegoría de Sara y de Agar. Y le dice: decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Y yo quiero hacer un alto ahí y preguntarle hoy. Normalmente las preguntas son retóricas, uno hace una pregunta que después se está trayendo la respuesta, pero yo le quiero dar la oportunidad. ¿Quién le escribe a la iglesia y dice: no habéis oído la ley? ¿No? Y si hoy nos dirige esa pregunta a nosotros, ¿quién me podría decir un pasaje cualquiera que recuerde de la ley? ¿Hay alguien acá que conozca, me puede decir un pasaje de la ley? ¿No matarás? No matarás, dice la hermana Gladys. ¿Algún otro? Yo para que usted pueda alcanzar a entender la profundidad de Dios. ¿Alguien más quiere decir otro pasaje de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Bueno, muy bien. Pero ¿sabe que el apóstol Pablo, cuando le escribe esto a la iglesia, no le está hablando de los 10 mandamientos como capaz que la mayoría tiene presente en su mente cuando está leyendo esto? Porque cuando le dice, ¿sabe que el pueblo de Israel dividía lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento en la ley y los profetas? Y cuando hablaba de la ley, no estaba hablando de los 10 mandamientos que Dios le dio allí en el monte Sinaí. Le estaba hablando del libro de Génesis y de los otros libros que seguían, los 5 libros primeros de la Biblia. Eso era la ley, porque justamente no dice no haber oído la ley, no dice no matarás, no, dice no habéis leído. En la ley le menciona un pasaje de Génesis en el cual se da esta situación de Abraham, que había sido llamado, y se le hicieron promesas. Dios le prometió que tendría un hijo, pero allí como que dudó su mujer de la promesa, y dice: bueno, yo ya soy vieja, no puedo tener hijo, y le entregó a una esclava que tenía a su servicio para que fuera allí concubina de Abraham, del cual tiene un hijo, y que luego la promesa de Dios, que son siempre fieles y verdaderas, se cumplió, y Sara mismo tuvo un hijo que se llamó Isaac. Amén. Ahora, esa palabra que Dios nos da, también, como dice acá el título, es una alegoría. Dios nos quiere transmitir cosas a través de ejemplos que se fueron dando en medio de su pueblo. Y un ejemplo que yo quiero citarle es que Moisés, aparentemente parece, cuando lo leemos hoy, si no tenemos la visión clara, en una forma un poco tal vez atrevida, dice Moisés: porque Dios os levantará un varón libertador como yo, a él oiréis, dice Moisés. Y uno dice, ¿Moisés se estaba comparando con Jesús? No. Moisés estaba comparando
la obra de Jesús con esa obra milagrosa de rescatar de la vida de esclavitud en la cual estaba el pueblo de Israel, ¿no? Y pasaron de estar de esclavitud a estar en libertad. Y si Dios le va a enviar a alguien como yo, ¿pero en qué aspecto? En el aspecto de que Jesucristo vendría a libertarnos de esa vida del pecado. Por eso es que yo arranqué esta reflexión diciéndole, hermano, entendamos lo que leamos. ¿Y por qué le estoy diciendo esto también? Porque cabe la pregunta, hermano, como la gente a veces para no obedecer un mandamiento dice, sí, no, porque el sábado de los judíos, dicen, yo siempre pongo el ejemplo, no había ni judío, ni israelita, ni nada por el estilo, no había países en ese momento. No estoy predicando acerca de eso, le quiero predicar acerca de algo, de que ¿a quién llamó Dios para formar su pueblo? Lo dice el pasaje acá. ¿A quién llamó Dios? ¿A quién llamó? ¿A Moisés llamó? No, llamó a Abraham. ¿Ah? Dios llamó a Abraham. La Biblia misma nos dice, Abraham, él... Sí, no, pero cuando habla acerca de su origen. Abraham, el arameo. ¿Ah? Abraham no era israelita. Y el hijo que tuvo, los hijos que tuvieron, ninguno fueron israelitas. Amén. Y la palabra de Dios nos está hablando acerca de una promesa que fue hecha a Abraham. No solamente una promesa que fue hecha a Israel. Y sabe que es importante porque nosotros a veces queremos encajonar las cosas en un lugar y no estamos viendo el panorama completo porque estamos ignorando lo que leemos en la palabra de Dios. ¿Sabe que en el pasaje que se trató acá y que yo también lo mencioné en el estudio pasado, ¿no? Pasada la conversión de aquel recaudador de impuestos, Zaqueo, despreciado por sus conciudadanos, porque como que de alguna manera se había vendido a estar de parte de los romanos y cobrarle impuestos al propio pueblo de Israel, y allá no lo querían mucho. Y allí entonces Jesús dice, cuando habla acerca de la salvación, ¿no? Nos está diciendo, déjeme que yo lo tengo acá anotado, si me da un minuto. Lucas 19:9 dice, hoy la salvación ha venido a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Amén. Por cuanto él también no le dijo es hijo de Israel, porque Dios no llamó a Israel, Dios llamó a Abraham y le dio una promesa y en esa promesa se cumplió. Y yo aún en esto, hermano, podía ver esa obra de amor que Dios desarrolla en la vida del apóstol Pablo, porque sabe que los propios discípulos estaban en su corazón bastante cerrados a anunciarle la palabra a otro, a pesar de que Dios les manda ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ellos estaban muy cerrados en predicarle y como que el pueblo de ellos era el pueblo de Israel, y ni aún aquellos habitantes advenedizos que vivían en la región de Galilea, que eran los samaritanos, aún a ellos se resistían. Imagínense, hermano, ir a predicarle a otro de los hijos de Abraham. ¿Y por qué digo otro de los hijos de Abraham? Porque como vimos en el estudio pasado, y no por nada, el apóstol Pablo arranca esta carta a los Gálatas dándole testimonio. Dice, yo primeramente cuando me convertí me fui para Arabia, dice. Y en ese transcurso, que no dice cuántos años fue, pero en un transcurso de años, el apóstol Pablo estuvo centrado en eso. ¿Por qué, hermano? Porque Dios permitió en la vida de Abraham y en su familia mostrarnos la realidad de lo que vendría a ser el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, hermano, un pacto basado en la ley, y un pacto, hermano, en el cual solamente la ley no era capaz de librarlo a usted del pecado, ni de limpiarlo de sus pecados pasados, sino solamente señalarle cuál era su pecado, en qué cosas estaba mal. Pero, hermano, como sabemos, la gracia viene a través de Jesucristo, y Jesucristo nos da otra palabra de los evangelios, una palabra muy sencilla que está en Juan capítulo 8, desde el versículo 30 en adelante, y dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, pero si el Hijo
os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe qué, hermano? Esta gente estaba, quizás como muchos creyentes, en un estado de negación, que se le dice, ¿no? Imagínense, el pueblo de Israel, cuando se escribe en esta palabra, ¿tenía autonomía? ¿Era libre? No. Estaba bajo el gobierno romano y eran los que cortaban el bacalao, eran los que decidían todas las cosas. El pueblo de Israel había sido esclavo. Alguna vez, fíjese que le dicen a Jesús, nosotros jamás hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. Está negando lo que dice la palabra, está negando que vivió 400 años esclavo allí, y al negar eso, hermano, están perdiéndose de reconocer un libertador, para reconocer que era figura, para reconocer el verdadero libertador, que era Jesucristo. Por eso, hermano, yo no quiero extenderme, tendría mucho para hablar si desarrollara este pasaje, pero yo ya le estoy tirando el puntapié inicial para que usted vea, hermano, la profundidad de la palabra de Dios, y si tendremos, hermano, que prestar mayor atención a la Escritura, hermano, para realmente poder tener un entendimiento completo de esa gracia de Dios, de esa elección de Dios, hermano, que nos está exhortando, porque dice, el esclavo hay un problema, no permanece para siempre en la casa, pero el que es hijo, ese permanece en la casa. Amén. Que Dios les bendiga, hermano, y los lleve también a despertar una sed por conocer estas cosas, a indagar y estudiar la palabra a fondo. Bendición. Amén.